to make your future unfold and put aside what's killing your growth. You know what's best for you, so let's go. Holla back if you really feel me. Holla back now if you were with me. No time to waste, the clock is ticking. Enough wishing, the world's out of commission. Ain't no superstition, no need to make. La hipótesis como proposición que establece relaciones entre los hechos. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que puede generar explicaciones lógicas, el por qué se produce este vínculo. Tamayo en 1989 afirmó que la hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen. Hipótesis descriptiva de un dato o valor que se pronostica. Se usan en los estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Hipótesis correlacionales. Especifican las relaciones entre dos o más variables. No solo pueden establecer que dos o más variables están vinculadas, sino también la manera en la que están relacionadas entre ellas. Hipótesis de diferencia entre grupos. Se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos con el propósito de identificar similitudes y diferencias entre perspectivas distintas de un asunto. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Afirman las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan. Asimismo, propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Hipótesis nulas son proposiciones acerca de la relación de las variables, pero sirven para refutar lo que afirma la hipótesis de investigación. Hipótesis alternativas son posibilidades alternas ante la hipótesis de investigación y la hipótesis nula, es decir, ofrecen otra descripción, una explicación distinta ante la primera hipótesis y su reverso. Hipótesis estadísticas son la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos de servicio en las áreas deportivas. Definición de variables. Las variables son una propiedad que se puede fluctuar. Su variación es susceptible de medirse u observarse. Algunos ejemplos de variables son el género, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia al material. Este concepto se aplica tanto a personas como a otros seres vivos. También puede aplicarse a objetos, hechos y fenómenos. Todos ellos adquieren diversos valores con respecto a las variables referidas. Las variables adquieren un gran valor para la investigación científica cuando logran interrelacionarse, cuando forman parte de una hipótesis o teoría. Consiste la definición conceptual y operacional de las variables. Es un paso importante en el desarrollo de la investigación. Cuando se identifican las variables, el próximo paso es su operacionalización, es decir, hacerlas tangibles, hacerlas operativas, medibles o por lo menos registrables en la realidad. Comprenden tres tipos de definición. Definición nominal, conceptual. Es aquella básicamente constituye una abstracción articulada en palabras para facilitar comprensión y adecuación a los requerimientos prácticos de la investigación. La definición operacional. Una definición operacional está constituida por una serie de procedimientos
o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. En la definición operacional se debe tener en cuenta que lo que se intenta es obtener la mayor información posible de las variables seleccionadas, de modo que se capte un sentido y adecue el contexto, y para ello se deberá hacer una cuidadosa revisión de la literatura disponible sobre el tema de investigación. Características de variables. De acuerdo con el sujeto de investigación, las variables se clasifican en categorías y continuas. Las variables categóricas clasifican a los sujetos distribuyéndolos en grupos de acuerdo a algún atributo previamente establecido, por ejemplo, el idioma, la ocupación, entre otras cosas. Este tipo de variables se subdividen a su vez en dos: variables dicotómicas, que poseen dos características, por ejemplo, hombre-mujer, y variables policotómicas, que establecen tres o más categorías, por ejemplo, estado civil, nivel académico, entre otras cosas. Son variables continuas cuando se miden atributos que toman un número infinito de valores, como por ejemplo el peso, la talla, la estatura, entre otras cosas. Dicho esto, pasaremos a ver alguno de números infinitos de valores, como por ejemplo el peso, la talla, la estatura, etc. Dicho esto, pasaremos a ver algunos de estos tipos de variables más usados en la investigación, según su capacidad o nivel en el que nos permitan medir los objetivos y los objetos. Es decir, que la característica más común y básica de una variable es diferenciar entre la presencia y la ausencia de la propiedad que ella enuncia. Podemos decir, en este caso, que existen muchos tipos de variables. Entre ellas están variables continuas, que se presentan cuando el fenómeno a medir puede tomar valores cuantitativamente distintos. Ejemplo, la edad cronológicamente. Las dimensiones variables discretas son aquellas que establecen categorías en términos no cuantitativos entre diversos individuos o elementos. Un ejemplo, el temperamento de los niños en relación con el aprendizaje, ya que los niños de temperamento calmado aprenden más lentamente que los de temperamento activo. Es una suposición, o podemos decir que es una verdad. Tercero, variables individuales. Presentan características o propiedades que caracterizan individuos determinados y pueden ser absolutas, relacionales, comparativas o contextuales. Están las variables colectivas. Una variable colectiva podemos decir en este caso que las variables colectivas presentan las características o propiedades que distinguen a un grupo colectivo determinado y pueden ser analíticas, estructurales y globales. En las áreas deportivas están las variables antecedentes, en las que se supone como antecedentes, es decir, que hay variables que son antecedentes de otras. Ejemplo, para realizar un aprendizaje se supone un grado mínimo de inteligencia. Por lo tanto, la variable inteligencia es un antecedente de la variable aprendizaje. 4 horas, queda muy claro. Responsabilidad. Podemos decir también el número 6, variable independiente. Es la variable que antecede a una variable dependiente, la que se presenta como causa y condición de la variable dependiente. Es decir, son las condiciones más manipuladas por el empleador a fin de producir ciertos. Por otra parte, la calidad de servicio en el restaurante. Podemos también tener las variables dependientes, es la variable que se presenta como consecuencia de una variable ascendente. Es decir, que el efecto producido por la variable que se considera independiente, la cual es manejada por el investigador, variables intervinientes o alternas. Es la variable que aparece interponiéndose entre la variable independiente y la variable dependiente. En el momento de reaccionar, la variable interviene en forma de las canchas. Conviene analizar si esta variable aparece a partir de la variable independiente, es decir, posterior a ella y con anterioridad a la variable independiente o dependiente, de tal forma que entre a reemplazar la variable independiente que ha sido formulado o si actúa como factor concerniente en la relación de variables. Y por último tenemos variables extrañas. Cuando existe una variable independiente no relacionada
con el propósito del estudio, pero que puede presentar afectos sobre variables dependientes. Tenemos una variable extraña. ¿Cuál es la finalidad de la operacionalización de la variable? La operacionalización de la variable está estrechamente vinculada al tipo de técnica o metodología empleada para la recolección de datos. Estas deben ser compatibles con los objetivos de la investigación, a la vez que responden al enfoque empleado, al tipo de investigación que se realiza. Estas técnicas, en líneas generales, pueden responder al enfoque empleado, al tipo de investigación que se realiza. Estas técnicas, en líneas generales, pueden ser cualitativas o cuantitativas, variables, dimensiones e indicadores. Cuando nos encontramos con variables complejas donde el pasaje de la definición conceptual a su operacionalización requiere de instancias intermedias, entonces se puede hacer una distinción entre variables, dimensiones e indicadores. A modo de síntesis, puede afirmarse que el pasaje de la dimensión al indicador hace un recorrido de lo general a lo particular, del plano de lo teórico al plano de lo empíricamente contrastable. Las dimensiones vendrían a ser subvariables o variables con un nivel más cercano al indicador. A su vez, estas dimensiones, para poder ser contratadas empíricamente por el investigador, requieren operacionalizarse en indicadores que son otra cosa que parámetros que no contribuyen a ubicar la situación en la que se halla la problemática a estudiar. En un sentido restringido, los indicadores son datos. Las dimensiones y los indicadores. De acuerdo con lo planteado por Arias F. en el 2006, no todas las variables se pueden descomponer en más de un elemento. En este caso, de las variables simples, no obstante, en las variables complejas resulta diferente, ya que por su naturaleza no pueden ser estudiadas como un todo, sino que deben ser descompuestas en sus partes constitutivas o dimensiones. Es por ello que en una dimensión, un elemento es integrante de una variable compleja que resulta de su análisis o descomposición. Vamos a ver ahora un gráfico en el cual vamos a ver lo que es una variable y sus dimensiones. Una variable puede ser la calidad de servicio. Sus dimensiones se pueden componer de 4. Entre ellas está calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en el servicio de la habitación, calidad de servicio en el restaurante y calidad de servicio en las áreas deportivas. A su vez, podemos decir que de esas dimensiones se puede descomponer el siguiente cuadro, de las cuales tenemos, por ejemplo, en dimensiones, en la calidad de servicio de la recepción, los indicadores pueden darnos lo siguiente: atención permanente 24 horas, responsabilidad y dominio de varios idiomas. Podemos decir que en la calidad de servicio en las habitaciones puede existir limpieza como un indicador, equipamiento básico de TV, aire acondicionado y a su vez tiempo de respuesta a solicitud. Por otra parte, la calidad de servicio en el restaurante, podemos decir que trato cortés y amable, rapidez en el servicio y calidad de comida. Y por último, podemos decir que la calidad de servicio en las áreas deportivas puede ser un trato cortés y muy eficaz, también rapidez en el servicio y respuesta, y a su vez también podemos decir calidad de las áreas en el mantenimiento de las áreas verdes y las canchas deportivas. Explicando un poco mejor y para aclarar el cuadro anterior, en función de los objetivos de investigación, en algunos casos, una dimensión puede ser considerada como una variable autónoma, como dijo Sabino en el 2000 en la página 80. Es decir, una dimensión es una variable en sí misma. Una muestra de lo antes expuesto consiste en estudiar en forma separada e individual cualquiera de las dimensiones referidas en el ejemplo anterior. Por otra parte, una vez que han sido establecidas las dimensiones de las variables, todavía faltan los elementos
o evidencia que muestren cómo se manifiestan o comportan dichas variables o dimensiones, que es lo que hicimos explicar en el cuadro que vimos hace poco. Es decir, un indicador no es más que un indicio, señal o unidad de medida que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones. Y se puede catalogar en el caso de una variable compleja. Cada dimensión que la integra puede tener uno o varios indicadores de los cuales se derivaron las preguntas o ítems del instrumento que recolectamos hace un momento. Asimismo, es importante no confundir los indicadores con las opciones de respuesta del instrumento. Podemos concluir que las hipótesis son respuestas tentativas a las preguntas de investigación. Son posibles soluciones a los problemas que se han planteado en la misma. Se construyen sobre las relaciones entre dos o más variables y están en estrecha relación tanto con las preguntas de investigación como con los objetivos que ésta persigue. Suelen ser llamadas hipótesis de investigación, aunque también están las nulas, alternativas y estadísticas. Con respecto a las variables, es todo aquello que puede medir, controlar y estudiar en una investigación o estudio. Por lo tanto, es importante antes de iniciar una investigación que el investigador tenga claridad de cuáles son las variables que desea medir y la manera en la que lo hará, ya que las variables deben ser necesariamente susceptibles de medición. Por otra parte, los indicadores son algo específicos y concretos que representan algo más abstracto difícil de precisar. Constituyen el conjunto de actividades o características propias de un concepto. No todos los indicadores tienen el mismo valor, es decir, aunque haya varios indicadores para un mismo fenómeno, siempre habrá uno más importante que otro y por lo general cualquier indicador que se tenga está basado en una probabilidad de que realmente represente al fenómeno explicación en cierto hecho y orientación de la investigación de entre otros. Por otra parte, la hipótesis lleva implícito un valor, un significado, una solución específica al problema. Esto sería la variable, o sea, el valor que se le da a la hipótesis. La variable viene a ser el contenido de solución que se le da al problema de investigación, siendo a través de los indicadores que las variables definidas conceptualmente pueden ser definidas operacionalmente para su medición. Espero le haya gustado nuestro video. Fue un placer. Hasta luego.